Amigos de ANP Radio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ensayo General, el programa cultural de ANP Radio. Marinés, buenas tardes. Buenas tardes, César. Hoy, 13 de marzo, tenemos un programa literario, completamente literario. Y nos acompaña en este primer bloque un personaje muy especial, ¿no? Ella es Lita Gabriela Troncoso, una escritora trujillana que estudió en Trujillo, después en el Colegio FAC Manuel Polo Jiménez de Lima, y que tiene una particularidad. Es miembro de la primera promoción de mujeres paracaidistas, que de repente no tiene nada que ver con literatura, pero demuestra el empoderamiento. Lo que sí tiene que ver con literatura es la publicación de Gabriela, que les estoy mostrando aquí la portada, el libro Huelito. Justamente la hemos invitado para conversar sobre esta historia que van ustedes a encontrar que es muy interesante. Aprovechamos, por cierto, en el inicio de este programa al público que está siguiendo la transmisión de Ensayo General por ANP Radio desde Europa, especialmente la ciudad de Roma, en Italia, donde reside Gabriela Troncoso. Gabriela, buenas tardes, bienvenida a Ensayo General. Muchas gracias, César. Agradezco mucho la invitación de ustedes y estoy a su disposición. Correcto, empecemos entonces por la publicación, Huelito. Es un diminutivo, ¿cierto? Cuéntanos la historia detrás de esta portada que además es tan vistosa. Aquí lo que vemos, los amigos que siguen la transmisión de pronto lo pueden ver luego más cerca. Se ve a un avión en llamas cayendo en el bosque amazónico y en una de estos troncos un jaguar, un felino, un gran felino. Gabriela, cuéntanos por favor la historia de este libro, okay. Huelito. Sí, exacto. Entonces, Huelito nace debido a la promesa realizada a mi papá. Mi padre, Wellington, se llamaba, y este es el diminutivo, Huelito. Le decíamos siempre Huelito. Esta historia es basada prácticamente en la vida real de mi padre. Él fue un piloto militar. Tuvo muchas aventuras, una vida singular, especial, particular, que tenía que contarla. Prácticamente mi padre, durante los primeros años que servía a la Fuerza Aérea, pertenecía a un grupo que ayudaban a las culturas indígenas llevando víveres. La Fuerza Aérea tenía ese servicio humanitario y entonces él era parte de la tripulación. Por 7 años hacía, digamos, 2-3 veces al año, llevaba los víveres, leche, pues, ¿cómo se llama? También atún, sopas liofilizadas, todo lo que servía para las comunidades que no tenían, ¿no? En uno de esos trayectos, el avión, usted sabe cómo es la selva, ¿no? La selva, la temperatura, el tiempo es inconstante, llueve, relámpago, sol. Bueno, en una de esas oportunidades hubo una tormenta y una ala del avión va en fuego. El capitán le dice a mi papá, le dice Troncoso, porque mi apellido es Troncoso, le dice, anda, estamos perdiendo altura, así es que por favor, anda la cola, bota un poco de carga, porque ellos llevaban cosas a las comunidades, pero de regreso venía el avión lleno de fruta, de madera, de lo que producía la selva, ¿no? Entonces mi papá obedece, ¿no? Y va a la cola, y mientras que está yendo a la cola, llega a la cola, explota el avión. Y bueno, eso, lo último que se recuerda a él, que explota el avión, pero parece que la cola es el único elemento del avión que queda intacto cuando hay una explosión, que no va... por alguna razón de la física. Sí, que no se destruye, que queda intacto como una cápsula. Y entonces él sale volando y a 3.000 metros y la naturaleza le coge, o sea, le abraza en su alfombra, o sea, la selva, el bosque. Entonces eso sirve como de cojín, ¿no? Pero igualmente él
llega destruido, ¿no? Con muchas fracturas, y ahí comienza su aventura de la sobrevivencia. Sin que hagas lo que se llama el spoiler, es decir, adelantar la historia, Ajá. ese accidente es el punto de partida de la historia que cuentas en Huelito. Exacto, exacto. O sea, yo, digamos, es la parte principal de la novela, ¿no? Porque es digamos, un evento singular que él logra sobrevivir, ¿no? Pero aparte de eso, mi novela es costumbrista. Mi novela explico la vida de un pueblo, de personas simples y de un pueblo, en este caso de Otuzco, porque mis padres eran de Otuzco y bueno, Huelito tuvo muchas aventuras desde pequeño porque él creció con los abuelos. Uh-huh. Y entonces él tuvo, digamos, una vida particular, porque ya tenía 4 o 5 años y él acompañaba al abuelo que tenía 40 a vender los chanchos, a vender las cosechas, iba por los pueblos, dormía con el abuelo en la intemperie con su poncho bajo el aguacero y caminaba semanas y semanas vendiendo los productos. Gabriela, sin poner en duda la verosimilitud de la historia, ¿esta es una historia 100% real o también hay cierto aporte que has ido ficcionando ya para poder contar la historia que querías contar en Huelito? Bueno, el 70% es real. 70%. Uh-huh. Y lo demás es la creatividad del autor, por supuesto, ¿no? Que es una novela, no es una biografía. Ajá, eso es importante precisarlo, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera, por ejemplo, porque sí, tienes el ejemplo de tu papá que ha sido aviador, pero tú misma has incursionado en el tema del paracaidismo, esa actividad, el lanzarse desde un avión, ¿también te ha permitido inspirarte en esta novela? Sí, por supuesto. Yo siempre he sido una persona muy determinada. El hecho de haber crecido en un ambiente de disciplina, ¿no? Porque mi papá era militar y he sido una persona que he tenido mi carácter, ¿no? De tomar decisiones, o sea, cuando yo tenía pasión por algo, yo lo realizaba. Mis sueños lo he realizado, o sea, a mí cuando me hablaron del paracaidismo, en ese momento uno de mis hermanos, que es militar, también hacía el curso de paracaidista y cada vez que regresaba a casa nos contaba, ¿no? Era el oficial, era teniente de la Fuerza Aérea, estaba haciendo el curso de paracaidismo y venía y contaba, ¿no? Sus aventuras y que iba acá, iba. Y bueno, yo me alimentaba, me nutría, me encantaba, yo hacía mucho deporte y lo veía como un deporte, pero también para mí lanzarme en el avión era una asociación de lo que mi padre hacía. Porque había vivido, claro que sí. Hay un tema que me gustaría poder reflexionar contigo, Gabriela, y es el hecho de la escritura. El poeta Marco Martos Marinés decía siempre, para escribir no hace falta haber estudiado literatura, sino amar la literatura. En este caso, tú tienes una formación en el derecho, eres abogada, te has formado como abogada en la Universidad Villarreal, has trabajado mucho tiempo en el Programa Mundial de Alimentos. Sí. ¿En qué momento ya tú nos dijiste que tenías casi como una misión? Pero claro, pudo haber sido antes, pudo haber sido después. ¿Cómo te surge esta necesidad de escribir esa historia? Y no solamente escribirla, porque hay gente que escribe, pero se lo guarda, escribirla y publicarla. Ok, bueno, a mí siempre me ha encantado leer, y especialmente viviendo en el extranjero tantos años, que son 37, o sea, yo, aparte que mi país, yo soy peruana 100%, cuando mi esposo es italiano y cuando digo voy a casa, mi esposo se molesta, dice, pero casa es esta, me dice. Y digo, no, yo soy peruana, yo regreso a casa. O sea, yo el Perú lo siento, pero en la médula de los huesos, o sea, peruana 100% y trujillana, además de pura cepa. Cada vez que regreso hago mi peregrinaje por Trujillo. Pero sí, o sea, la pasión por la lectura siempre la he tenido y he leído tanto desde que estoy fuera del país y bueno, a mí leer, especialmente el género de novela, me fascina porque yo entro en el personaje, logro de alguna manera mi fantasía, me identifico con un personaje y navego
y entro en la fantasía y entonces gozo mucho leyendo. Entonces, la pasión por la lectura me ha hecho nacer la pasión por la escritura. Bueno, yo trabajando en un organismo importante por tantos años, 30 años, el tiempo era muy limitado porque me he dedicado siempre a dar lo máximo a la organización, sirviendo a las comunidades necesitadas, porque nosotros hemos dado alimentos y al Perú y a todos los proyectos que el World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos, tiene, ¿no?, en el mundo. Y me siento muy orgullosa de haber sido peruana, haber trabajado por 30 años y haber ganado el Premio Nobel de la Paz en el 2020, que uno pedacito de la medalla. Somos para todos los, un pedacito de la medalla, ¿sí? Claro, a toda la gente del World Food Pro, del PMA. Bueno, pero entonces cuéntanos ese momento en que dices, hoy o este año es el que tengo que escribir y publicar. Entonces, llegó el momento que mi padre falleció. ¿Qué año? Hace 3 años falleció. Y entonces yo este libro lo tenía siempre, lo he comenzado a escribir hace más de 10 años, pero nunca he avanzado, siempre ha sido un pedacito. Y cada vez que venía a Perú, mi papá estaba más anciano y me contaba unas historias, me narraba otras cosas, pero el tiempo para poner todas las cosas juntas, o sea, porque la estructura es difícil, hacer la estructura. Otra cosa son los episodios y otra cosa es poner la novela junta. Entonces, bueno, nunca tuve ese tiempo de... Cuando mi padre falleció, decidí, digo, ahora es el momento, o ahora no lo hago más. Y comencé a trabajar, y parece que lo tenía todo en blanco, ¿no? Todo en blanco, pero de la noche a la mañana, eureka, salió todo. Pero y la par coincidió que tenías ya el tiempo libre para hacerlo. Claro, porque me fui jubilada, ¿no? Ajá. Me fui jubilada. Se dieron 2 hechos que te permitieron avanzar. Exacto. Y en esto supongo que el encuentro con Maquinaciones, con tu empresa editorial, es lo que ha permitido también la materialización del libro, ¿no? Con que el sello vemos, editorial, que es Maquinaciones, ¿cierto? Sí, el por editor supuesto. José Donaire. Para mí, encontrar a José Donaire, mi editor, fue lo mejor que me ha podido suceder, porque es una persona profesionalmente muy, muy capaz y realmente me ha guiado muchísimo en todo sentido para la publicación del libro. Yo, viviendo tanto tiempo fuera, no tenía cómo organizarme, cómo proceder, y un amigo me lo presentó y realmente agradezco muchísimo porque he encontrado una profesionalidad extrema. También tiene unas ilustraciones, ¿no? Sí. De Tito Piqué, un artista gráfico, sí, o sea, es Tito, una complementación. Aquí les voy a mostrar Tito, también para que el público también, pueda. todo su staff es de primera categoría de Maquinaciones, realmente. Gabriela, y por cierto, toda vez que tú vives en Italia, toda vez que buena parte de las personas que te conocen y te estiman están allá en Italia, ¿habrá una versión de Huelito en italiano? Qué buena pregunta. Mira, estoy trabajando en eso, son 3 meses que he iniciado, he traducido, y se supone que sí, todos los lectores, todas las amistades están esperando la edición en italiano. Y las he promovido porque tengo una página Facebook donde me siguen mis amistades y lectores, que dentro de 3 meses va a salir la versión. Estamos trabajando en esas. Aprovecha que está ahí público escuchándote desde Italia en este momento para dar un mensaje brevito, aunque sea en italiano. Saluti a tutti con molto affetto, a tutti i miei amici, vi abbraccio da lontano, insomma, arriva presto la edizione in italiano, a prestissimo. ¿Qué dijiste? He dicho que saludo, que les abrazo a todos desde Lima, y que les prometo que la edición en italiano saldrá muy pronto. Con las mismas ilustraciones, por cierto, porque además ayudan a ir un poco siguiendo la historia, ¿cierto? La historia más las ilustraciones es un bonito complemento, un importante complemento. Sí, especialmente deseo saludar a mi esposo, que él me está ayudando en la traducción, porque yo he traducido, correcto, y él lo está editando. Mi esposo Giuseppe.
Giuseppe, sí, o sea que saludo. Saludos para Giuseppe, entonces en Roma, que nos está siguiendo en la transmisión. Gabriela, y bueno, tienes la edición en italiano, pero ¿tienes de repente la posibilidad o algún proyecto de otra nueva producción, otra nueva novela? En marcha. ¿En marcha? Sí, ya comencé, justamente, muy bien, muy buena pregunta. He comenzado a escribir la novela El Cita, porque mi papá tiene... A ver, déjame un poco avisorar. ¿Es tu mamá? La mamá. Sí, exacto. Así como hay abuelito, también Ay, el Cita. El Cita, o sea, se complementaron, los dos vinieron de Otusco y consiguieron sus sueños, porque el libro, es verdad, habla sobre la sobrevivencia de mi padre en la selva, pero la sobrevivencia es una forma metafórica que la puedes interpretar ahora, porque sobrevivimos todos los días, en todo momento, y en la ciudad también, no solamente en la selva. Y mi madre, o sea, salió de Otusco y logró también conseguir sus sueños de su manera. O sea que ella también tiene una historia que contar. Tienes muy presente a Otusco, o sea, después de más de 3 décadas en el exterior, tú sigues ligada emocionalmente a tu región. Claro, sí, exacto. Yo me siento muy de la libertad, me siento muy norteña. He vivido en Chiclayo, porque mi papá era militar, estuvimos en la base aérea de Chiclayo, estudié en Chiclayo también un periodo. En Trujillo he vivido hasta los 10 años y pasaba vacaciones en Otusco con la familia, porque nosotros vivíamos en Trujillo, pero pues el origen era de Otusco, ¿no? Así es que pasábamos en la ciudad de Otusco y entonces... yo me he enriquecido de las tradiciones norteñas, de la comida norteña y de la Virgen Señora de la Puerta, porque es un libro mariano. Si usted lo lee, habla sobre la fe mariana, porque nuestra familia es muy católica, muy religiosa, y en muchos pasajes la Virgen se revela a mi padre, especialmente en la selva, cuando él está perdido. Y él déjame pierde la comentar, esperanza. perdona, Gabriel, déjame comentar que el libro incluye hacia el final un glosario con términos que están incorporados, por cierto, en el libro y que son algunos de origen quechua. Achachay, por ejemplo, que es la primera palabra que uno encuentra en el glosario. Interjección de origen quechua usada para expresar miedo, frío o dolor agudo. Los peruanos lo entendemos, pero el público que está afuera probablemente no. Gabriela, cuéntanos cuándo va a ser la presentación de Abuelito. Bueno, quedan todos invitados. Este martes 18 a las 18:30 en el Museo Metropolitano de Lima. Les invito a todo el público, a todos los lectores, para este evento cultural, una noche cultural. Va a ser algo espectacular. Eso sí, realmente les prometo que va a ser una noche cultural. Así. Martes 18 de marzo, 6:30 de la tarde, sí. En Museo Metropolitano, ¿cierto? Sí, aquí exacto. en la avenida 28 de julio, muy fácil de llegar, ¿cierto? Muy fácil de llegar, está ahí corredor, el Metropolitano azul, está cerca de la estación central. Cerca. Sí. No hay pretexto para no llegar. No, y lo que quiero agregar es que este libro es apto para niños, para adolescentes, para jóvenes, para todo público, adultos, para ancianos, porque cuenta Abuelito desde que era pequeño y es una manera también de hacer notar, ¿no?, que cuando la familia, ¿no?, porque él vivió mucho en familia, con el abuelo, el amor por la familia y los sueños que él quería. Él nació en Otusco y quería ser aviador y logró entrar a la escuela de la Fuerza Aérea y consiguió todos los sueños y al final mi padre terminó en Italia porque la Fuerza Aérea lo premió, al final lo mandó a la Agregaduría Militar de Roma en el último año de su profesión y él llegó, o sea, de Otusco llegó a Roma, o sea, realizó un sueño, pero es por lo que la persona se esforzó, sacrificó. Él fue piloto también, consiguió su licencia de pilotaje, porque entró como mecánico en la Fuerza Aérea y él solito se pagó sus cursos para ser piloto en Coyique y consiguió su licencia de piloto. Los sueños se cumplen.
Muy bien. Exacto. Gabriela, Los sueños muchísimas se gracias. cumplen. Claro que sí, los sueños cuando se trabaja fuerte por ellos, ¿no? Está bien. Claro, es un libro donde hay mucho ejemplo, especialmente para los jóvenes ahora que quieren la vida fácil, ¿no? Entonces, por eso yo digo, les invito a los papás con sus hijos jóvenes que vayan, adolescentes, va a ser un bonito evento. Muy bien, entonces martes 18, 6:30 de la tarde, Museo Metropolitano de Lima, presentación de Huelito, libro, novela de Gabriela Troncoso. Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Ensayo General. Muchas gracias. Despídete brevemente en italiano a los seguidores que están allá en Roma, por favor. Molte grazie per aver seguito il programma e niente, vi piacerò presto quando torno a Roma. Grazie nuovamente. Muy bien, amigos de Ensayo General, hemos conversado gratamente con Gabriela Troncoso, autora de esta novela, Huelito. La presentación es el próximo martes, todos están invitados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más Ensayo General. Nos vemos.